hay una tradición. Esto no lo van a encontrar en ningún libro, porque si no está dentro de los grupos de los cabalistas, no va a recibir esto que le voy a revelar ahora. Hay una tradición dentro de ciertos grupos de cabalistas aquí en Jerusalén que afirman que todavía entre los seres humanos hay descendientes de esos ángeles caídos. Hay personas que afirman que son de esa raza, de ese ADN, de ese, no sé cómo llamarlo, ese linaje de los Nefilim, de los ángeles caídos, de los descendientes de esos seres espirituales que bajaron a la tierra y mezclaron su ADN, su, vamos a llamarlo así, su raza con los seres humanos. Personalmente, conocí a una persona que afirma esto. Y no es cualquier persona, sino una persona de un gran prestigio y de gran estatus espiritual, un cabalista, que hizo esta revelación. Que afirma que viene de ese linaje de esos ángeles que bajaron a la tierra y así dice. Y cuando uno ve su apariencia, eso es una fuerza increíble, un resplandor, una figura, etcétera. Pero bueno, no quiero andar mucho acá en esto. Les decía que esto es algo que quizás no lo hayan leído, no lo hayan escuchado. Claro, porque es que, señores, la Kabbalah está viva. La Kabbalah no está en un libro perdido. Los cabalistas existen, están acá en Israel y donde hay comunidad judía. Pero son cosas secretas, círculos, enseñanzas que solamente si no estás dentro de ese grupo, no vas a recibir la enseñanza. Y bueno, es lo que estoy compartiendo con acá. Me parece, el año pasado lo insinué un poco en un vídeo, no quise contarlo, pero no veo ningún problema en contarlo ahora. Pero quiero que sepan que hay personas que dentro del pueblo judío que dicen son de ese linaje de ángeles. Y que es un linaje que vemos que cuando Moshe Rabenu, entra a la tierra de Israel, se encuentra con los ángeles. ¿Y qué es lo primero que dice Moshe Rabenu? Estos son de los gigantes. Que cualquiera que vaya al texto hebreo va a ver. Los Refaim lo llama. Y los Jajamim explica que son de raza de los Nefilim. De esa raza de gigantes. O sea, ellos no desaparecieron con el Dora Mabul, con la generación del diluvio. Sino que nos encontramos que cuando Israel entró a la tierra, había gigantes. Cualquiera que lea el libro del profeta Samuel, verá que el rey David, ¿con quién luchó? Con un gigante, Goliat. Entonces sí había gigantes. Y no solamente eso, siga leyendo el texto y verá con cuántos gigantes se fajaron y dieron muerte en batallas David y sus hombres contra gigantes. Y los describe. Seres de un tamaño gigantesco, con 6 dedos en cada mano y en cada pie, de una fuerza descomunal, de una altura muy grande, y describe todas las armaduras, las espadas de un tamaño increíble. Y los hombres de David se enfrentaron a ellos en diferentes combates y los mataron, les dieron muerte, para que vean la fuerza de David y sus hombres. Vaya al texto bíblico y va a ver las historias. Quizás pueda hacer otro día un vídeo y vamos a leer directamente desde los textos para que vean los gigantes que existían. Entonces no es como la gente dice, no, que no había gigantes. No, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice el texto? Sí había gigantes. Está el texto por donde quiera de historias como esta. Hasta el día de hoy vemos rastro de esto por otras partes del mundo. En Egipto y creo que en Etiopía también hay una tribu de gentes, todos. No es uno ni dos, porque hay veces que en algunas partes del mundo nace una persona y no, que es un problema porque tal cosa le causó un tumor, no sé dónde, le causó que creciera, etcétera. Pero una cosa es alguien aislada y otra cosa es que hoy, creo que hay todo un documental que lo pueden encontrar en YouTube, de una aldea en Egipto y también en Etiopía. Toda la gente de esa aldea son de un tamaño gigantesco. Y funcionan y viven como la gente normal y siempre han estado ahí. No es uno ni dos, toda una aldea entera.
personas gigantes, todos.